En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 15, dice Jesús a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Y aquí mismo en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 13, Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Decíamos, o más bien cantábamos a Dios: oh Señor Jesús, nadie ama como tú. Y esa es una gran verdad. Oh Señor Jesús, nadie ama como tú. Y cómo quisiera yo que usted estuviera seguro de ello, para que no anduviera buscando ese amor por otro lado, ese amor quizás en un ser humano, no lo sé. Oh Señor Jesús, nadie ama como tú. ¿Por qué? Porque nadie hizo lo que Él hizo. Amén. Nadie hizo lo que Él hizo. Óigalo bien, nadie va a hacer lo que Él hizo por usted, dice Jesús, porque no hay mayor. No, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. ¿Por qué? Por sus amigos, por sus amigos. En nuestra reunión anterior hablábamos de cómo Jesús vino a esta tierra para ser nuestro Salvador personal y de esa manera iniciar una relación personal con Él. Si bien es cierto que Jesús hizo milagros, suplió necesidades básicas de personas, de familias enteras, de multitudes, Él hizo todo eso ¿para qué? Para que si no creían en lo que Él decía, creyesen por lo que Él hacía y pudiesen venir a Él como el Mesías, como el Salvador, y pudiesen venir a Él con un corazón contrito y humillado, y pudiesen ser perdonados por Jesús, y Jesús pudiese dar inicio a una relación personal con cada una de las personas. Igual hoy en día, han pasado 2000 años y yo quiero decirle que la razón principal por lo cual Jesús dejó el cielo, Jesús dejó la gloria, ¿fue por qué? Fue porque Él quería salvarnos. Y al salvarnos, iniciar una relación personal con cada uno de nosotros, con cada ser humano. Ahora bien, la pregunta es, ¿se puede menospreciar esa relación personal de amistad íntima que Jesús quiere entablar con nosotros? ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede menospreciar esa relación personal que Jesús quiere entablar con cada uno de nosotros? Esa relación personal de amistad íntima, así como la tuvo con sus discípulos. Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Estos discípulos, además de ser perdonados, podemos ver que ellos entraron a una relación personal, íntima, de amistad, de compañerismo con Jesús. Y lo mismo Jesús quiere hacer con todos y cada uno de los habitantes de este planeta. Él no hace acepción de personas. Lo mismo Jesús quiere hacer con todos y cada uno de aquellos que aún no han venido a Cristo con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, confesándole sus pecados y suplicándole misericordia para ser salvos, para ser salvas. A la pregunta de ¿se puede menospreciar esa relación personal de amistad íntima que Jesús quiere tener con cada uno de los que aún no la tienen? Tristemente tengo que decir que la respuesta es sí se puede. Sí se puede menospreciar. Y el día de hoy yo quisiera hablarles como ejemplo de que sí se puede menospreciar esa relación personal de compañerismo, de amistad íntima con Jesús. Yo quisiera hablarles hoy de un hombre
del cual quizás no se hagan muchas prédicas. Yo quisiera hablarles de un hombre que no es el ser humano quizás más popular que haya existido en esta tierra. Yo quisiera hablarles el día de hoy de un hombre llamado Judas Iscariote. Yo quisiera hablarles hoy de Judas Iscariote como ese ejemplo de cómo se puede menospreciar esa relación personal de amistad, de compañerismo íntimo, a la cual Jesús te llama una vez que todos tus pecados han sido perdonados por la fe en Jesús y en su obra redentora al morir en la cruz y resucitar por todos los hombres. Un escritor dice acertadamente de Judas, lo voy a leer a continuación: el más notorio y universalmente despreciado de todos los discípulos de Jesús es Judas Iscariote. Y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo con esto. Dice, el más notorio y universalmente despreciado de todos los discípulos es Judas Iscariote, el traidor. Su nombre aparece al final de todas las listas bíblicas, excepto en la de el libro de los Hechos capítulo 1, donde su nombre ya no aparece. Cada vez que Judas es mencionado en la Escritura encontramos una referencia a su condición de traidor. Él es el fracaso más colosal en toda la historia de la humanidad. Judas cometió el hecho más horrible y atroz que individuo alguno haya podido cometer jamás. Traicionó por un puñado de monedas al Hijo de Dios perfecto, sin pecado y santo. Y su oscura historia es un ejemplo patente de las profundidades a las que el corazón humano es capaz de caer. Judas, por otra parte, perdura como una advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay un menosprecio por lo espiritual, cuando hay múltiples oportunidades desechadas, cuando hay pecado y dureza de corazón. Quizás ustedes dirán, ¿de qué manera tan dura se expresa este escritor de Judas? Pero yo creo que en el fondo de nuestro corazón, todos nosotros tenemos este mismo concepto de este hombre llamado Judas Iscariote. Sí, de este hombre llamado Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros o para todos los que estamos aquí es inconcebible cómo Judas, después de haber sido amado por Jesús, su maestro, su Mesías, él pudiese haberle traicionado, él pudiese haberle entregado por 30 monedas de plata. Sin embargo, el día de hoy, al hablar de Judas Iscariote, yo quisiera que también pensáramos en esos millones de personas que, al igual que Judas Iscariote, han tomado la decisión de traicionar a Jesús, de dar la espalda a Jesús, de rechazar a Jesús. Y yo también quisiera el día de hoy que tú, querida persona que estás aquí, te examinaras a ti mismo y te examinaras a ti misma para ver si tú no eres uno de esos millones o de esas millones de personas que, al igual que Judas Iscariote, están traicionando, están dándole la espalda al maestro o están entregando al maestro. Quizás por menos de 30 monedas de plata. ¿Quién era Judas Iscariote? En la Biblia, en la palabra de Dios, se le conoce tristemente como el hijo de perdición. Acompáñenme por favor al Evangelio, al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 12. Y ahí vemos cómo a Judas se le conoce como el hijo de perdición. Este es Jesús y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. La palabra de Dios llama a este hombre el hijo de perdición, pero también nos dice Dios en su palabra que este hombre se perdió. Este hombre se perdió. Este hombre fue condenado eternamente a los tormentos terribles del infierno. Ahora, usted se preguntará, si este hombre caminó con Jesús, como estaremos viendo, ¿cómo es que este hombre llegó a ser el hijo de perdición? Yo quiero decirle que este hombre llegó a ser el hijo de perdición. ¿Por qué? Por la perversidad de su corazón. Este hombre llegó a ser el hijo de perdición porque amó más el precio de su maldad, de sus pecados, que a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no valoró a Jesucristo ni la oportunidad que Jesús le brindó a cada momento, comenzando por llamarle a ser un apóstol y así estar con él. Primeramente, a estar con él y disfrutar de esa relación personal, de amistad, de compañerismo íntimo que Jesús estaba ofreciéndole. Judas no solamente llegó a ser el hijo de perdición por la perversidad de su corazón y porque amó más el precio de su maldad que a Jesús, y porque no valoró a Jesús ni esa relación personal a la cual había sido llamado. Judas fue el hijo de perdición porque él lo quiso así. Óigalo bien, Judas fue el hijo de perdición porque él lo quiso así, cumpliendo de esa manera la voluntad perfecta de Dios acerca de la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para ser nuestro Salvador. Y esto lo expresa bien un escritor, o muy claramente un escritor, que dice: la voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de Judas coinciden para que ocurra la muerte de Cristo. La voluntad perfecta de Dios, que quería proveernos un Salvador, que debía de morir en esa cruz en nuestro lugar, y los propósitos perversos de Judas coinciden o coincidieron para que ocurriese la muerte de Cristo. Judas lo hizo por su maldad, pero Dios transformó aquello para bien. Judas fue el hijo de perdición, así como, óigalo bien, tristemente, muchas personas que hoy están aquí escuchando y que se están resistiendo en convertirse a Dios en arrepentimiento y fe, también van a ser hijos de perdición. Sí, también van a ser hijos de perdición. Y quiere Dios en este día que tú puedas abrir tus ojos y puedas ver si vas realmente en el camino a ser un hijo o una hija de perdición. Tristemente hoy ya no podemos hacer nada por Judas. Pero sí se puede hacer mucho por usted que aún todavía está vivo. Si usted entiende hoy lo que Dios va a estar hablando a su vida y usted decide voluntariamente, de manera consciente y por amor y gratitud a Dios, tomar una decisión de poner un alto a su vida y ya no seguir en los pasos de Judas. Y hoy hablaremos de Judas, como decía al principio. De un hombre del cual quizás no se hagan muchas prédicas. Es más, de un hombre quizás con el cual nadie quiera identificarse. Si yo preguntara aquí, ¿quién quisiera ser en su vida espiritual como el apóstol Pablo? Seguramente que todos levantaríamos la mano. ¿Quién quisiera ser como el discípulo amado, el apóstol Juan? Seguro estoy que todos levantaríamos la mano. Pero si yo te preguntara, ¿quién quisiera ser como Judas? ¿Y quién se quiere identificar aquí hoy como Judas o con Judas? Nadie levantaría la mano. Es más, ¿quién se llama aquí Judas? ¿A cuántos conoce usted que se llaman Pedros? ¿A cuántos conoce usted que se llaman Pablos? ¿A cuántos conoce usted que se llaman Juan? Pero yo quiero preguntarle hoy, ¿a cuántos conoce usted que se llaman Judas? A pesar de que había otro apóstol que se llamase Judas,
Es increíble que el acto cometido de traición por Judas Iscariote quedó tan grabado en la mente de las personas, y su nombre como el traidor quedó tan grabado en la mente de las personas, que ningún padre de la familia, aunque haya otro apóstol que se llamase Judas, no le quieren poner a su hijo Judas. Es más, yo les invito a ustedes que vayan al Registro Nacional de las Personas y vean cuántas personas hay que se llaman Judas. Seguramente estoy que nadie o muy pocas. Por esa razón, ¿por qué? Porque Judas se identifica como ¿quién? Como el traidor. Juan, el discípulo amado. Judas, el traidor. Judas se identifica como el hipócrita. Judas se identifica como el infiel. Judas se identifica como el que entregó a Jesús, su amado maestro, su Mesías. Judas se identifica como el que no valoró a Jesús, sino que le vendió por 30 monedas de plata el precio de un esclavo. Y Judas se identifica con aquel que no valoró cada oportunidad que Jesús le dio para arrepentirse y recurrir a él para perdón de sus pecados que estaba cometiendo. Y porque Judas no valoró esa relación personal que Dios, que Jesús, Dios hecho hombre, le estaba ofreciendo. Y a través del ejemplo de este hombre Judas, yo quisiera que hoy viéramos el ejemplo de una persona a quien Dios ama. A quien Dios ama. Porque Dios amaba a Judas. Jesús amaba a Judas. A quien Dios ama. Pero yo quiero también que veamos en Judas como a una persona a quien Dios le dio muchas oportunidades para ser perdonado, óigalo bien, muchas oportunidades para ser perdonado y mantener esa relación personal de amistad íntima que ambos tenían, pero que tristemente la menospreció. Judas es un ejemplo de una persona a quien la luz vino a su vida, pero amó más las tinieblas que la luz. Y al meditar en la vida y en las obras de Judas Iscariote, mi deseo que hoy usted no vea a la persona que está a su alrededor. Usted pueda ver a su vida, usted pueda ver a sus obras y usted pueda examinarse a usted mismo o a usted misma. ¿Quién era este hombre llamado Judas Iscariote? Para comenzar, yo quiero decirle que este hombre era un hombre que formaba parte de el círculo más íntimo de Jesús, los 12 apóstoles. Sí, él formaba parte del círculo más íntimo de amigos o compañeros de Jesús, conocido como los 12 apóstoles, igual que Juan, sí, igual que Pedro, igual que Jacobo o Mateo o cualquiera de los demás. Este hombre era alguien que había decidido seguir al maestro. Había decidido seguir al maestro igual que Pedro, igual que Juan, igual que Jacobo y Mateo y todos los demás. Este hombre era alguien que había tomado la decisión, óigale bien, había tomado la decisión de negarse a sí mismo y de tomar su cruz cada día. Usted dirá, bueno, ¿y cómo lo sabe? Bueno, porque ¿no es esa la condición que Jesús ponía al que quería seguirle? ¿No era esa? Claro. ¿Qué decía Jesús a sus seguidores? ¿Alguno quiere venir en pos de mí? ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si Judas es parte de ese círculo íntimo o de amigos íntimos de Jesús, si Judas es parte de los 12 apóstoles, es porque precisamente, al igual que los demás, también él había tomado esa decisión de negarse a sí mismo y de tomar la cruz cada día. No solo eso, seguramente estoy de que Judas, al ser un adulto, un judío adulto, debía de tener un trabajo, claro. O debía de tener un negocio o un medio a través del cual proveer para su propio sustento. O sea, este hombre tenía un trabajo o un negocio, es decir, un medio por medio del cual él proveía para su propio sustento. Y él
por seguir a Jesús, lo dejó. Cuando el apóstol Pedro dice a Jesús: Maestro, nosotros todo lo hemos dejado, estaba incluyendo a Judas como parte de los 12, de grupo de amigos íntimos, de compañeros íntimos. Y no solo dejó un negocio o un trabajo, también tuvo que haber dejado, si todavía los tenía vivos aún, a padre, a madre, a hermanos, familia, un hogar quizás. No se sabe mucho acerca de la vida de Judas, como se sabe acerca de la vida de Pedro, que era casado. Pero tuvo que haber tenido familia Judas Iscariote, y tuvo que haber dejado comodidades igual que los demás. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Judas, al igual que los otros 11 discípulos, Judas también creyó que Jesús era el Mesías, y también, al igual que los otros 11, creía que era su deber seguirle. Sí, creía que era su deber seguirle. Es más, yo me atrevería a decir que Judas Iscariote era un hombre que no tenía un pecado o pecados evidentes en el momento en que viene a ser parte de los 12 apóstoles, de ese círculo de amigos o compañeros íntimos de Jesús. ¿Por qué? Porque si hubiera sido así, Jesús, el que conoce los corazones de los hombres, no lo hubiera llamado para ser un apóstol, para ser uno de los íntimos. Así de sencillo. Es más, yo me atrevo a decir que Judas Iscariote debió ser una persona especial. ¿Por qué? Porque cuando vemos el ministerio de Cristo y meditamos en su ministerio terrenal, nos damos cuenta que el único que tenía un ministerio, por llamarle así, era Judas. ¿Y cuál era su ministerio? ¿Quién se acuerda? Era el tesorero. Sí, era el tesorero, el que manejaba la bolsa, manejaba el dinero. Sí, era el único. De tal manera se ganó la confianza de Jesús que lo puso como tesorero en medio de los discípulos. No solo eso, Cristo también le cuidó a Judas, al igual que todos los otros 11 apóstoles o discípulos, durante todo su ministerio aquí en la tierra. Es decir, Jesús veló porque a Judas y a los demás no les faltase la comida, no les faltase el techo, o cualquiera que fuera su necesidad en esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesús era el responsable de suplírselas, por cuanto Él los había escogido y los había llamado a seguirle. Es más, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 28, se nos dice algo que quizás nos pueda impresionar. Dice en el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 19, verso 28, Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, óigale bien, vosotros, si se está refiriendo a los 12, que me habéis seguido, también que os sentaréis sobre qué, sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Oiga bien lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciéndole a los 12, en la regeneración, cuando sean restauradas todas las cosas, cuando yo venga por segunda vez a esta tierra para instaurar el reino milenial, y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿para qué? Para reinar por 1000 años y después por toda la eternidad. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre ¿qué? ¿Sobre 11 o sobre 12? Sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y yo quiero hacerles una pregunta. Cuando Jesús hace esta declaración, ¿estaba Judas ahí o no? ¿Estaba Judas ahí o no? Claro que estaba ahí Judas. Jesús los tiene a todos ahí y Judas está en medio de ellos. En otras palabras, no solamente Jesús le escogió para ser un apóstol, sino que Judas estaba en los planes futuros de Cristo. Así de sencillo. Pero no solo eso, por su nombre, Judas Iscariote,
podemos deducir que era el único apóstol de la misma región que Jesús. Yo no sé si usted sabía que los 11 apóstoles o discípulos restantes eran de la región de Galilea, eran galileos. Solo Judas era de la región de Judea. ¿Cómo lo sabemos? Por su nombre. Él se llamaba Judas Iscariote. Y Iscariote es una palabra compuesta que está formada por dos palabras. La palabra ish, que quiere decir hombre, y cariote, que viene de Keriot. Keriot era una aldea en la región sur de Judea. O sea, este hombre, Ish Keriot, este hombre de Keriot, era de Judea. ¿Y Jesús dónde nació? En Belén. ¿Y Belén de dónde es? De la región de Judea. De modo que, a diferencia de los otros 11 discípulos que eran galileos, el único de Judea, al igual que Jesús, era este hombre, Judas Iscariote. Por si fuera poco, este hombre, Judas Iscariote, escuchó la palabra de Dios, de la misma boca de Dios hecho hombre, el cual es Jesús. ¿Cuántos de nosotros aquí hubiéramos querido tener el privilegio de Judas de sentarnos mañana, tarde y noche a escuchar las enseñanzas del Maestro, a escuchar la palabra de Dios mismo hecho hombre por amor de nosotros? Imagínate durante 3 años y medio casi que duró el ministerio terrenal de Jesús. Desde que Jesús le escogió para ser su discípulo, ahí estaba Judas continuamente con él, escuchando cada una de sus enseñanzas. De aquel que tenía palabras de vida eterna, de aquel que era el único que tenía palabras de vida eterna. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ¿acaso también vosotros queréis iros? Ahí en Juan 6, cuando sus discípulos empezaron a irse. En Juan capítulo 6, verso 67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí estaba Judas sentado en medio de los 12, escuchando esas palabras de vida eterna de boca de Jesús. Es más, Judas escuchó de boca de Jesús cuando Jesús amonestaba a la gente y le decía: no os hagáis tesoros en la tierra. Cuando Jesús predicaba contra la codicia, cuando Jesús predicaba contra la avaricia, cuando Jesús predicaba contra la hipocresía. Judas estaba ahí cuando Jesús habló acerca del sermón del monte. Sí, de la boca de Dios mismo hecho hombre. Judas oía todas esas enseñanzas. Judas no solo escuchaba las enseñanzas, Judas vio grandes milagros hechos por Jesús. Judas vio cuando Jesús calmó la tempestad. Judas vio cuando Jesús multiplicó los panes en ambas ocasiones. Judas vio a ciegos viendo, a sordos oyendo. Judas vio paralíticos caminar. Judas vio leprosos curados. Judas vio muertos resucitados. Y por lo tanto, Judas sabía que Jesús era el Mesías. Pero no solo por los milagros, sino que también porque Judas estuvo ahí cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos le dijeron, o ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Judas estuvo ahí cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no reprendió a Pedro por esa afirmación, sino al contrario, lo alaba. Y Judas estaba oyendo eso. Yo quiero decirles que no solamente Judas fue llamado por Jesús para ser
un apóstol, un discípulo del grupo más íntimo de amigos, sino que también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 7, vemos cómo, óigalo bien, cómo también Judas participó del ministerio terrenal de Cristo. Fue instrumento de Dios para hacer la obra de Dios. Dice aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 7, después llamó a los 12, incluyendo a Judas, y comenzó a ¿qué? Comenzó a enviarlos de dos en dos. Y dice, y les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre espíritus inmundos. Los versículos siguientes, en el verso 12 y en el verso 13, podemos ver qué es lo que estaba pasando ahí con ellos. En el verso 12 y 13 dice, y saliendo, predicaban que los hombres, ¿qué? Se arrepintiesen. ¿Te imaginas tú a Judas predicando de plaza en plaza, de puerta en puerta, que los hombres se arrepintiesen? Dice, y echaban fuera muchos demonios. Ahí estaba Judas y al que le tocó de compañero, porque fueron de dos en dos. Ahí estaba echando fuera demonios. Imagínate a Judas echando fuera muchos demonios. Dice, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí estaba Judas con su compañero ungiendo con aceite muchos enfermos y se sanaban. Quizás tú te imaginabas a Judas como un monstruo, no lo sé. Pero la Biblia nos dice que además de ser uno del círculo íntimo de Jesús, la Biblia nos dice que además de que este hombre había decidido seguir al Maestro igual que todos, que además de que este hombre había decidido negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día igual que todos, que había decidido abandonar todo lo que tenía por Jesús, porque creyó que Jesús era el Mesías igual que todos, que este hombre que no tenía pecado evidente, sino Jesús no lo hubiera llamado para ser su discípulo, uno de los íntimos, este hombre que era el único que tenía cargo, que era tesorero, este hombre también fue instrumento de Dios para hacer su obra en la tierra. Tuvo poder dado por Dios y predicaba arrepentimiento y echaba fuera demonios y sanaba enfermos. Pero también por la Biblia podemos darnos cuenta que este mismo hombre que un día decidió ser discípulo de Jesús, que un día decidió tener una relación personal con Él, diciendo sí al llamado de Cristo. Este mismo hombre, también de manera voluntaria y de manera consciente, un día decidió empezar de nuevo a practicar el pecado. Este hombre decidió un día empezar de nuevo a practicar el pecado. Seguro estoy que al manejar el dinero y quizás viniendo de una vida donde uno de los pecados más practicados era la codicia, la avaricia, este hombre empezó a ser tentado de nuevo a la codicia. Cada vez que sacaba algo de ese bolso del dinero para que comprasen algo, él miraba esas monedas, las miraba y quizás la tentación a la codicia vino a su mente, a la avaricia. Quizás primeramente dijo, no, esto no debe ser, es el dinero de todos. Es el dinero de todos, es el dinero que se utiliza para el ministerio de mi amado Maestro. Pero quizás no veló y no oró, y la tentación fue a más y a más, como sucede en muchas vidas, hasta que finalmente él dijo, bueno, total, me merezco, ¿verdad?, tomar un poquito de aquí, por cuanto soy el único que tiene un cargo, ¿verdad? Y el obrero quizás hasta habrá pensado, es digno de su salario, no lo sé. Pero cuántas cosas no habrán venido a la mente de Judas para justificar el caer en esa tentación de robar. Y aunque no lo creas, Judas empezó a robar de la bolsa. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 1 en adelante, se nos dice que Judas empezó a practicar el pecado del robo. Y dice así, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro,
el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, esta es la hermana de Marta y de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Qué terrible! Ahí tienes a Judas. Ahí tienes la tentación de la codicia, la tentación de la avaricia, la tentación a sustraer dinero de la bolsa. Ahí tienes a Judas luchando ahí por no caer en la tentación, pero luego quizás justificándose para tranquilizar su conciencia, para callar su conciencia, porque caía en la tentación y robaba, dice la Biblia, y robaba. Algunos se preguntarán, ¿y Jesús sabía que Judas robaba? Jesús sabía cuál era el estado en ese momento del corazón de Judas. ¿Jesús sabría acaso de que Judas había vuelto a la práctica de sus antiguos pecados? La codicia, la avaricia y quizás el robo. Jesús sabía que el corazón de Judas en ese momento ya no era recto para con Dios. Claro que sí sabía, claro que sí sabía. Así como sabe cómo está tu corazón y el mío. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 70 y 71, podemos ver cómo Jesús sabía lo que estaba pasando en el corazón de Judas Iscariote. Y Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es qué? ¿Es diablo? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. ¿Y era qué? Uno de los 12. ¿Y uno de vosotros es diablo? Ahí la palabra diablo se puede traducir como acusador. Y Jesús puede referirse con libertad a Judas, no solamente porque es un hijo del diablo, porque el que practica el pecado es del diablo, y Judas en ese momento estaba practicando un pecado o varios pecados. No solamente por eso es diablo, porque es hijo del diablo, sino que también porque es alguien que se había puesto ya en ese momento de parte del diablo, e iba a ser el instrumento cuando fuese la ocasión apropiada para que el diablo entrase en su corazón y lo usase para entregar a Jesús. Jesús sabía de que el corazón de Judas no era recto para con Dios. Y yo quiero decirte que aquí en el Evangelio, según San Juan, capítulo 6, versos 70 y 71, cuando Jesús pronuncia estas palabras de advertencia entre sus discípulos, aunque no todos, por cuanto uno es diablo, seguro estoy que era para que Judas pudiera entender cuál era su condición espiritual en ese momento. Una condición espiritual muy diferente a la que él tenía cuando él decidió seguir a Cristo, negándose a sí mismo cada día, tomando la cruz cada día por amor a su maestro. Estoy seguro que Jesús empieza desde aquí ya a advertir a Judas de una manera muy sutil, por amor al alma de Judas.
Parece ser que los demás no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, pero probablemente Judas sí, pues estoy seguro que su conciencia le acusaba. En otros textos de la Biblia donde se nos dice claramente que Jesús sabía cuál era la condición de Judas y que Judas lo iba a entregar, es en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 10. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 10, podemos leer así, dice, Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerdan cuando él empezó a lavarles los pies? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, ¿aunque qué? Aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y también aquí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, vemos cómo nuevamente se nos manifiesta en la Biblia que Jesús sabía lo que este hombre iba a hacer y por qué razón lo iba a hacer. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 21 al 26 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros, ¿qué? ¿Me va a qué? Me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Judas había sido lo suficientemente hipócrita como para disimular sus pecados y parecer que era uno de los 12, un hombre espiritual que amaba a Jesús, cuando en realidad ya lo estaba aborreciendo porque estaba amando sus pecados y estaba aborreciendo esa relación personal de amistad íntima por causa de amor a sus pecados. Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase o para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús sabía, y no solo sabía, Jesús procura advertirle de una forma u otra a Judas, que él ya sabe lo que Judas va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Para que Judas desista de sus perversos planes. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 24, vemos cómo Jesús advierte a Judas de una manera indirecta por amor a él, pero lo hace de una manera muy, pero muy tajante. Jesús dice, estando ahí todos sus discípulos, a la verdad el Hijo del Hombre va, es decir, el Hijo del Hombre va a la muerte en la cruz, tal como está escrito de él. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. ¿Mas qué dice aquí? Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, ¿qué dice aquí? No haber nacido. Más le valiese no haber nacido. ¿Por qué? Porque el castigo para el que entregase al Hijo del Hombre, a Jesús, sería ¿qué? Sería severísimo. No sería otro más que el infierno eterno, donde muchos ahorita desearían mejor no haber nacido antes que estar en el infierno. Óigalo bien. Muchos que están en el infierno, o la mayoría, o todos de los que están hoy en el infierno, desearían mejor no haber nacido que estar en el infierno, por no haber valorado a Jesús como Judas, por no haber valorado ese llamado de Jesús, por no haber valorado el amor de Cristo, por no haber valorado esa relación personal de amistad íntima que Jesús les estaba ofreciendo. Sí. De modo que, querida persona que hoy está aquí, podemos ver
Cómo Judas tuvo muchas oportunidades de volverse de su pecado. No solo por las advertencias de Cristo hacia él y su condición, sino por todas las enseñanzas que, como ya vimos, Judas pudo escuchar de la boca de Jesús, que le advertían acerca de esa condición terrible que era practicar el pecado que él estaba practicando. Pero el corazón de Judas ya estaba endurecido. El corazón de Judas ya estaba endurecido. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no fue diligente. ¿No fue diligente en qué? Se preguntará usted. No fue diligente en limpiarse de su pecado. En limpiarse de su pecado de codicia, en limpiarse de su pecado de avaricia, en limpiarse de su pecado de robo, estando él en esa cercanía con Jesús el Salvador. No fue diligente. Quizás dijo: mañana lo confieso el pecado, mañana pido perdón a Jesús, mañana lo hago, mañana, como muchos que conociendo su verdadera condición dicen: mañana me arrepiento, estoy muy joven, cuando sea más grande, cuando me case, etcétera, etcétera, etcétera. Como muchos que conociendo su condición dicen: es que no estoy preparado para venir a Jesús, confesando mis pecados y apartándome y suplicando misericordia para ser perdonados. No estoy preparado. Así quizás habrá pensado Judas. O quizás Judas habrá pensado: ¿qué van a decir si confieso este pecado? ¿Qué van a decir los demás? Quizás le importó el que dirán, como a muchos hoy en día les importa más el que dirán que confesar sus pecados a Dios y a los hombres si es necesario, para ser salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando Judas empezó a practicar ese pecado? No solamente que su corazón se empezó a endurecer, y peligro, cuidado, advertencia. No solamente su corazón se empezó a endurecer, sino que él, a través de la práctica de ese pecado, abrió su corazón para que el diablo entrase a su vida. Él, a través de practicar esos pecados, le dio cabida al diablo para que él viniese a entrar en su corazón o a morar en su corazón y desde su corazón gobernar su vida. ¿Cómo sabemos esto? Porque aquí Dios nos lo dice en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 2. Sí, dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjese bien, y cuando cenaban, la cena pascual, como el diablo ya, ¿qué dice aquí? Ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y ahí mismo también en el Evangelio, según San Juan capítulo 13, verso 27, podemos ver cómo el diablo tomó posesión de Judas. Sí, así como el Espíritu Santo viene a tomar posesión de un alma que ha sido perdonada por Cristo, también Satanás toma posesión, entra en las personas. Y Judas no fue la excepción. Judas Iscariote dice: después del bocado, después de que Jesús le da el bocado a Judas de su propia mano, dice, Satanás entró en él, tomó posesión literalmente de él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Qué triste, qué triste. Y de esa manera vemos cómo Judas traiciona a su maestro. En el Evangelio según San Mateo capítulo 26, verso 14 al 16, podemos leer de esa traición que ya había sido planeada y consumada prácticamente unos días antes. Y solo se necesitaba consumar esa traición el día que Jesús fue arrestado. Dice entonces, y fíjate siempre lo que dice aquí, entonces ¿qué? Uno de los 12, uno de los amigos íntimos de Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo:
¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? ¿Y qué dice aquí? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Cualquiera aquí dirá, oiga, wow, ¿cuánto valoraba su maestro que lo vendió por 30 piezas de plata? No, yo quiero decirte que era el precio de un esclavo. En el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 32, podemos ver que ese era el precio que se pagaba cuando un esclavo era lastimado. Dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño, el dueño del buey, 30 ¿qué? Siclos de plata. Y el buey será apedreado. No solamente entregó a su maestro en un acto vil de traición, este hombre lo entregó por el precio de un siervo, sabiendo que era el Mesías, teniendo suficientes pruebas objetivas de que Jesús es el Mesías. ¿Qué cosas, verdad? No solo viene y le entrega, no solo viene y lo traiciona, lo entrega por 30 piezas de plata, el precio de un siervo. Quizás algunos se pregunten, porque por hoy en día dicen que, algunos dicen o muchos dicen que Judas nunca fue salvo. Que Judas nunca fue salvo. Quizás algunos se pregunten, ¿realmente Judas fue salvo alguna vez? ¿Judas tuvo alguna vez en su vida una relación personal con Jesús? ¿Y Jesús alguna vez tuvo con Judas una relación personal de amistad, de compañerismo íntimo? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos saberlo? Por la palabra de Dios. En la palabra de Dios, óigalo bien, en la Biblia, podemos ver que Jesús, sabiendo del estado que había en el corazón de Judas, que no era recto para con Dios, sabiendo que Judas le iba a traicionar, Jesús le honra públicamente, es decir, le concede a Judas de entre los 12 en ese momento el lugar de honor. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 24 en adelante, estando ellos durante la cena pascual, vemos un gesto que Jesús hace que de acuerdo a la costumbre de la época era muy significativo. Dice, a este pues, al discípulo amado, con el que se reclinaba en el hombro de Jesús, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, de quien Jesús hablaba que le iba a entregar. Él, en este caso Juan, todos coinciden que es Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. La costumbre era que había un solo plato, era más bien como un plato hondo. Y ahí había una salsa preparada. Y las personas, cada uno de ellos tenía un trozo de pan y mojaba el trozo de pan en el contenido de ese tazón, en la salsa, y comía. Y así estaban ellos. Cada quien agarraba un trozo de su pan, lo metía en la salsa y se lo comía, luego el otro, y así estaban. Pero según la costumbre de esa época, aquel a quien el anfitrión tomara de su pan, lo mojase y se lo diese, ese o esa ocupaba un lugar de honor. Y podemos ver por la palabra de Dios que a quien Jesús dio el pan una vez que lo hubo mojado. ¿A quién? A Judas Iscariote. O sea, Jesús tenía una relación personal, de amistad íntima con Judas. Y no solo Jesús lo demuestra aquí, sino que es impresionante que en el momento en que Jesús va a ser arrestado, en el momento en que finalmente se consuma la traición de Judas Iscariote, y Jesús lo sabe, cuando Judas se presenta delante de la multitud que viene a apresarlo, ¿qué palabra usa Jesús para referirse a él?
Lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 50. ¿Qué palabras usa Jesús para referirse a Judas? Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Amigo. ¿Cómo le dice? Amigo. ¿A qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Qué impresionante. Qué impresionante. Amigo, ¿a qué vienes? No hay duda que Jesús sí tenía una relación personal, de amistad íntima con Judas. Ahora, ¿dónde podemos ver en la Biblia que Judas en un momento de su vida sí correspondió a esa relación de amistad, a esa relación personal con Jesús? Eso lo podemos inferir por el Salmo 55. Salmo capítulo 55, verso 12 al 14, dice así, o leemos así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer, ¿qué? Íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. ¿Y qué dice aquí? Y andábamos ¿en qué? En amistad en la casa de Dios. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Cualquiera podría decir, oiga, pero no se aplica eso de manera directa a Ahitofel, el que era el consejero e íntimo amigo de David, que después lo traicionó yéndose con Absalón. Sí, pero es claro, todos los estudiosos concuerdan que también se aplica a Judas, el traidor. A Judas, el traidor. Y para terminar, yo quiero preguntar, ¿cómo creen ustedes que se sintió Jesús ante esta traición? ¿Cómo creen que se sintió Jesús? ¿Alguna vez usted ha pensado cómo se sintió Jesús ante tal traición de un ser muy amado? Yo quiero decirle que ante ese rechazo de Judas, de continuar con esa relación personal con Jesús, a Jesús le dolió mucho. ¿Cómo lo sabemos? Yo no quisiera decir nada que no esté en la Biblia. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 21, ya lo leímos, pero lo quiero leer de nuevo y centrar mi atención ahí. Dice la palabra de Dios, habiendo dicho Jesús esto, ¿qué dice aquí? Se conmovió, dice, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús está con sus discípulos y de repente Jesús se conmueve en su espíritu, en lo más profundo de su ser. Y en ese estado de conmoción, como de un shock, Jesús declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y él sabía quién era el que le iba a entregar. Sí, Jesús sabía quién era el que le iba a entregar. Algunos han traducido esto como que Jesús se turbó en lo más profundo de su ser, de la manera más intensa. No fue cualquier cosa para Jesús el ver que Judas no solamente había tomado la decisión de perderse eternamente, menospreciando toda oportunidad para ser perdonado, sino que también le dolió el que Judas haya menospreciado a su persona, a la persona de Jesús, y esa relación personal de amistad íntima. ¿Y qué decir de cuando Jesús está ahí en el huerto, en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, y Judas se presenta
a la cabeza de la multitud. ¿Qué decir de ese momento que se nos es descrito en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 47 al 48, cuando Judas llega y dice: mientras él, Jesús, aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas vuelve a decir lo mismo. Uno de los 12 iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús. ¿Para qué? Para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Cómo crees que se sintió Jesús? Dice la palabra de Dios que desde antes Él estaba, ¿qué? Él estaba ya turbado en lo más íntimo de su ser. Ahora imagínate cómo estaría cuando ve llegar a ese ser querido que lo va a traicionar y se acerca a Él y le da un beso, y escoge un beso como señal de la traición. Escoge un beso que quizás es el símbolo universal del afecto y que ahora en Judas es usado como la señal de traición. No así, desde entonces la gente utiliza la palabra el beso de Judas, ¿sí o no? Cuando alguien le traiciona. Yo quiero decirle que en aquel entonces el beso era una señal de honra, el beso era una señal de afecto, el beso era una señal de ternura, el beso era una señal de mucho amor para con alguien, era una señal de una relación personal íntima, era una señal de admiración, de respeto. Pero en este caso vino a ser la señal del traidor para indicar quién era aquel que debía de ser arrestado para después ser crucificado. Yo quisiera que nos imagináramos ese corazón de Jesús ya dolido, ese corazón de Jesús ya conmovido hasta lo más íntimo, ahora que llega Judas y escoge un beso para traicionarle. Y cuando yo pensaba en ese momento, yo pensaba: ¿qué pensaría un padre de familia? ¿Qué pensaría una madre de familia que quizás anheló a un niño o a una niña, a un hijo o una hija? Y cuando ese hijo o esa hija vinieron al mundo, ese padre y esa madre se dispusieron a amarle, a cuidarle, a protegerle y a procurar que nada le hiciese falta. Yo pensaba: ¿qué pensaría un padre o una madre de un hijo a quien hubiesen cuidado con ternura, con dedicación, con esmero, con desinterés? Un hijo o una hija con el cual si hubiesen estado ahí desvelando muchas veces, quizás por una enfermedad, negándose a derechos lícitos esos padres. ¿Para qué? Para cumplir con los deberes de este niño o esta niña. Y de repente, este hijo, quizás el que menos esperaban, de alguien muy amado por ellos, este hijo es el que les traiciona vilmente. Les paga con mal todo el bien que se le ha hecho. Y yo me ponía en el lugar de padre. Yo decía: seguramente yo me sentiría muy triste. ¿Sí o no? ¿Cómo te sentirías tú, padre de familia? ¿Cómo te sentirías tú, madre de familia? Y yo decía: así o más quizás se sintió Jesús cuando vio llegar a Judas. Yo quiero decirle a usted que Judas no actuó en un momento de locura. Judas no actuó como un acto repentino, o sea, como un impulso de repentino. No fue un hecho nacido de la pasión. Lo que Judas hizo fue con premeditación y alevosía. Y usted se estará preguntando: ¿por qué Judas, después de haber caminado con Cristo, de haber tenido esa relación personal con Cristo, o sea, terminó así? ¿Por qué vino a menospreciar a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué vino a menospreciar esa relación personal que tenía con Jesús de amistad íntima? ¿Sabe por qué? Por su corazón perverso. No hay otra explicación. No le eche la culpa al diablo. Por ese corazón perverso, Judas dio cabida al diablo. Y Judas permitió que el diablo entrase en él. Pero no fue hasta que Judas amó el pecado,
No fue hasta que Judas amó el precio de su maldad. No fue hasta que Judas decidió consciente y voluntariamente caer en la tentación y volver a practicar los pecados que antes practicaba, que el diablo vino a tomar control de su vida y a posesionarse de él. Así de sencillo. ¿Y cuál fue el final de Judas? Veámoslo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 5. El final de Judas fue uno solo. Miren lo que nos dice Dios en su palabra. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, ¿y qué? Y fue, ¿y qué? Y se ahorcó. El que menospreció a Cristo por causa de sus pecados, el que menospreció esa relación personal de amistad íntima con Cristo porque amó más sus pecados, pagó un precio. Dice que se ahorcó. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 18, leemos más acerca de ese fin de Judas. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 18, este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, hablando de Judas. ¿Y qué dice aquí? Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. ¿Y qué? Y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo conciliar lo que dice Dios en el Evangelio según San Mateo y en el libro de los Hechos? Es sencillo. Escogió un árbol, probablemente llevaba una cuerda, un lazo, un mecate, o quizás llevaba su túnica. Y con lo que haya sido su túnica o un lazo, se ahorcó. Y claro, aquí los médicos que están en medio de nosotros saben que cuando la persona muere, y no solo los médicos, todos los que hemos visto un muerto, cuando la persona muere empieza una descomposición interna en su cadáver y con esa descomposición el cadáver aumenta de peso y probablemente este hombre que había escogido un árbol que estaba cerca de un abismo para colgarse, al aumentar de peso su cuerpo, quizás el lazo de su túnica se rompió, o quizás el lazo de la cuerda se rompió, o quizás la cuerda misma por el peso se rompió, y cayendo hasta lo profundo, pues, hasta abajo, su cuerpo se partió en dos. Y con esto quiero decir, o quiero terminar diciendo, que no es este un trágico final para personas, o para una persona a quien Cristo amó tanto. Una persona con quien Cristo tuvo una relación personal, pero la menospreció. Ahora usted dirá, ¿y qué tiene que ver conmigo? ¿A poco usted me ve como Judas? Bueno, yo quisiera que tú te vieras a ti mismo. Yo quisiera que tú te vieras a ti mismo y realmente te examinaras a ti mismo y a ti misma y tú, a la luz de lo que hemos dicho y lo que vamos a decir, juzgues de ti mismo o de ti misma si eres igual a Judas o no. ¿Y cómo podemos aplicar esta palabra el día de hoy? Bueno, lo primero que podemos decir es cuántas personas hay aquí que aún no se han convertido a Dios, o cuántas personas están escuchando o van a ver este mensaje que no se han convertido a Dios, pero que han oído la palabra de Dios. Al igual que Judas. No la han oído de boca de Jesús, pero la han oído de boca de un servidor o la han leído en la misma Biblia. Y conocen la palabra de Dios, al igual que Judas. Y la entienden, al igual que Judas. ¿Cuántos de los que están aquí que aún no se han convertido a Dios reconocen no solo que es palabra de Dios, sino que reconocen cómo Dios habla a sus vidas por medio de esta palabra? Sí, así como le habló Dios, Jesús mismo, Dios hecho hombre, a Judas, para que vean cuál es su verdadera condición espiritual ante Dios, para que vean cuál es su verdadera condición espiritual a causa del pecado, para que vean el estado de perdición en que se encuentran y para que se arrepientan, pero no solo se arrepientan, sino que supliquen a Dios misericordia para ser perdonados de todos sus pecados.
¿Cuántos de aquí que uno se han convertido no solamente no han oído la palabra de Dios? ¿Cuántos no solamente la entienden? ¿Cuántos no solamente dicen amén, es verdad? ¿Cuántos no solamente han sido confrontados por esta palabra, sino que también cuántos de ustedes que aún no se convierten a Dios han reconocido que Jesús es el Mesías? Igual que Judas, Dios mismo. ¿Cuántos de ustedes, más allá aún que Judas, no han reconocido que Jesús es el Salvador, que dio su vida por ustedes? ¿Cuántos de ustedes que aún no se han convertido, hoy, óigalo bien, ven con menosprecio o rechazo a Judas? ¿Cuántos de ustedes que aún no se convierten ven con menosprecio o rechazo a Judas y se preguntan cómo se atrevió Judas a traicionar a Jesús? ¿Cómo se atrevió Judas a darle la espalda a Jesús? ¿Cómo se entregó Judas a venderlo, a entregarlo por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo? Pero no ven que ciertamente Judas lo hizo por 30 monedas de plata. Pero ustedes lo están haciendo por menos. Ustedes lo están haciendo por un pecado. Judas lo entregó a Cristo por 30 monedas de plata, pero ustedes lo están haciendo por un enojo. Ustedes lo están haciendo por un pleito. Ustedes lo están haciendo por un celo. Ustedes lo están haciendo por una envidia. Ustedes lo están haciendo por una enemistad. Ustedes lo están haciendo por un pecado de soberbia, un pecado de amargura, por el pecado de la mentira, que ven como algo que no es tan grande. Una mentirita piadosa. Dicen una mentirita piadosa. Es que así es mi carácter, por una codicia, por una fornicación, por un adulterio, y dicen, ¿quién no peca? Y se atreven a decir, ¿cómo pudo Judas traicionarlo? ¿Cómo pudo Judas darle la espalda? ¿Cómo pudo Judas entregarlo por 30 monedas de plata? Y lo están entregando por menos. Sí, lo están entregando por menos porque están amando un pecado, y por amar ese pecado y el deleite temporal que les da ese pecado, no han querido entregarse a Jesús para ser salvos. No han querido tener esa relación personal con Jesús, de amistad, a la cual Jesús les está llamando. ¿Cuántos de ustedes se atreven a señalar a Judas, olvidándose que cuando señalan a Judas hay 3 dedos que le señalan a ustedes? Hay 3 dedos que le señalan a ustedes. Porque de la misma manera que Judas menospreció a su maestro, ustedes lo están menospreciando, y por menos de 30 monedas de plata. Sí, por menos de 30 monedas de plata. ¿Cuántos de ustedes están igual que Judas, menospreciando a Jesús y esa relación personal de amistad, de compañerismo íntimo que Jesús les ofrece? No como un acto de locura, igual que Judas. No como un impulso. No, sino de manera consciente. De manera consciente. Y lo saben. Y los veo y hablo con ustedes y me dicen, no, aún no me he entregado a Cristo. Igual que Judas, como un acto voluntario, como un acto consciente, así de sencillo. ¿Por qué razón? Porque al igual que Judas, su corazón no convertido, óigalo bien, se está endureciendo cada día más y más por amor a ustedes mismos, por amor a su pecado, por menospreciar las oportunidades que Jesús les está dando de arrepentirse y venir a Él, confesando sus pecados y apartándose para alcanzar misericordia. Sí.
Por eso, si usted es honesto, si usted es honesta, se va a dar cuenta que usted no es diferente a Judas. Por lo tanto, se va a dar cuenta que usted no es diferente a Judas. Y no se atreva a juzgar a Judas si usted no se ha juzgado a usted mismo o a usted misma. Quizás usted dirá, oiga, pero yo no me pienso ahorcar como Judas. Si es cierto lo que usted dice, si es cierto, y no lo había pensado o ya lo había pensado. Pero yo no pienso terminar mi vida como Judas. Yo no pienso ahorcarme como Judas. Yo quiero decirle algo basado en la palabra de Dios. Dice Dios en su palabra que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Qué tipo de muerte? Por cuanto no dejamos de existir cuando estábamos en pecado y no dejan de existir los que están aún practicando el pecado. ¿Qué tipo de muerte? Es una muerte espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Es una total separación con Dios. La persona que está practicando de manera consciente y voluntaria un pecado o muchos pecados, Dios dice que ya está muerto o está muerta espiritualmente. Es decir, no hay comunión con Dios, no hay amistad con Dios. Al contrario, lo que hay es una enemistad con Dios. Y Dios dice que hay una separación entre Dios y esa persona, sea de la religión que sea, se crea cristiano o no se crea cristiano, tenga los puestos o los ministerios que tenga, pero si practica el pecado, la paga del pecado es que es muerte espiritual. Y Dios le dice a usted que si usted está practicando el pecado, usted ya está muerto. No. Quizás no piensa irse a ahorcar. No necesita ir a ahorcarse. No necesita suicidarse de cualquier otra manera. Dios le dice, ¿qué no ves? ¿Qué no entiendes que ya estás muerto? ¿Qué no entiendes que ya estás muerta en vida a causa de tus pecados? Tampoco en eso eres diferente a Judas. Tampoco en eso eres diferente a Judas. Tus pecados te han llevado a la muerte. Y al inicio de esta enseñanza dijimos, no se puede hacer nada por Judas. Ya no se puede hacer nada por Judas, pero aún, yo quiero decirle, aún hay oportunidad para usted. Eso sí, aún hay oportunidad para usted que aún no se ha convertido a Dios. Hay una oportunidad para usted si usted abandona su indiferencia. Si usted abandona su egoísmo, es decir, ese inmenso amor por usted mismo o por usted misma que tiene en su corazón un amor que es mayor al amor por Dios. Si usted abandona ese amor por su pecado que lo lleva a vivir solo para satisfacer los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida. Ya no hay oportunidad para Judas, pero hay oportunidad para usted que aún no se ha convertido aún en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para ser salvo. Si realmente ve a Jesús, si realmente ve a Dios, si realmente usted empieza a hacer conciencia de cómo sus pecados han causado dolor, como los pecados de Judas causaron dolor a Cristo. Cómo sus pecados han causado dolor a la persona de Dios en Cristo Jesús, como los pecados de Judas causaron dolor a Dios en la persona de Cristo Jesús. Si realmente usted ve a Jesús y ya no se ve a usted mismo y ve cómo sus pecados han causado dolor a Dios, a su prójimo que le rodea, y usted toma una decisión consciente y voluntaria de ya no seguirlo entregando, así como ha tomado una decisión consciente y voluntaria de entregar a Jesús por sus pecados,
o a cambio de sus pecados, así usted toma una decisión consciente y voluntaria de arrepentirse, es decir, de decir o de poner un alto, de decir basta ya de esta vida egoísta, de esta vida de pecado, de esta vida de maldad, de esta vida de ofensa a Dios, de esta vida de producir dolor a Dios y a mi prójimo. Y no solo decir basta ya, sino también tomar la decisión de confesar a Dios sus pecados. Sí, esos pecados de los cuales Dios mismo ya le ha hecho consciente. Y suplicar misericordia al Dios que puede y quiere perdonarle. Óigalo bien. Y suplicar misericordia juntamente con ese arrepentimiento, con esa confesión de pecados. Suplicar misericordia, suplicar perdón al Dios que puede y quiere perdonarle. Pero es una decisión muy personal. Es una decisión muy personal de todos aquellos que aún no se convierten a Dios. Usted dirá, oiga, y los que ya nos hemos convertido a Dios, también aquí hay mucho que pensar. Si Judas, que fue escogido por Jesús para ser de su círculo íntimo, de su círculo de amigos íntimos, y Judas, que caminó con él, comió con él, durmió con él, hizo esta vileza, rechazó, menospreció esa relación personal. Si Judas, que oyó la palabra de Dios de la boca del mismo Dios, si Judas, que le vio hacer milagros, mira, un día rechazó esa relación personal que tenía con Jesús de amistad íntima. Dios dice a aquellos que ya hemos decidido entregar nuestras vidas a Cristo, cuidado, cuidado. Guárdate de la tentación, vela y ora para que no caigas en la tentación. No sea que termines como Judas. No seas que termines como Judas, que después de tener una relación personal con tu maestro, con tu Mesías, con tu Señor y Salvador, termines dándole la espalda, termines traicionándolo, termines entregándolo por un pecado, cualquiera que sea de los que hayas practicado anteriormente, cualquiera que sea de los que hayas amado anteriormente, anterior a tu conversión. Dice Dios, cuidado, cuidado. Guárdate tú también, cristiano, de no terminar como Judas. Guárdate tú también, cristiano, de no terminar siendo un hijo de perdición por causa de que consciente y voluntariamente le des la espalda a Jesús. Por amor a ti mismo, por amor a ti misma, por amor a un pecado. Cerremos nuestros ojos. ¿Quién de los que están aquí, quién de los que están aquí que aún no se ha convertido a Dios, sería capaz de tirar la primera piedra contra Judas hoy? Después de haber oído lo que Judas era, lo que Judas hizo, pero también después de estar conscientes de que al igual que Judas, han cometido la misma vileza, de que al igual que Judas han traicionado a aquel que solo les ha amado, a Jesús, le han dado la espalda a aquel que solo bien les ha hecho, a Jesús, han traicionado a Jesús por menos de 30 monedas de plata, por un pecado o 2 o 3 o 5. ¿Quién de los que aún no se ha convertido sería capaz de tirar la primera piedra contra Judas, sabiendo que ellos mismos, de manera consciente y premeditada, han amado al igual que Judas más el precio de su maldad, han amado más su pecado? Por eso han rechazado a Jesús y esa relación personal que Cristo les ofrece. ¿Quién? 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 Pero yo quiero decirte, como te dije antes, que aunque no se puede hacer nada por Judas, sí se puede hacer aún todo por ti. Porque aún estás vivo, aún estás viva. Y aún hay un Salvador vivo. Aún hay un Salvador vivo que ha dado su vida por ti. Para que todo aquel que en Él cree no perezca en la condenación eterna, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna.
Pero como decía hace unos minutos, es una decisión personal. Yo no la puedo tomar por ti. Jesús no la puede tomar por ti. Si Jesús la hubiera podido tomar por Judas, lo hubiera hecho, porque amaba a Judas y no quería que Judas se perdiese. Pero así como no la pudo tomar por Judas, no la puede tomar por ti. Yo no la puedo tomar por ti. Nadie la puede tomar por ti esa decisión, solo tú. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, querida persona, que aún no te conviertes a Dios? ¿Qué no ves que al igual que Judas, en la medida que menosprecias las oportunidades que Dios te da, tu corazón se va endureciendo? Tu corazón se va endureciendo y un día, no solamente Dios va a dejar de contender contigo, un día el diablo va a entrar en tu vida de manera literal, una posesión demoníaca quizás. Y si esto te aterra, ¿por qué te aterra? Si la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo, tú ya eres del diablo, tú ya eres hijo del diablo. Al no tener una relación personal íntima con Jesús, tienes una relación personal íntima con el diablo. Así de sencillo. El que no tiene una relación personal íntima con Jesús, tiene una relación personal íntima con el diablo. Y si menosprecias esa relación personal íntima con Jesús, es porque valoras mucho tu relación personal íntima con el diablo. ¿De qué te asustas si te digo que un día puedes terminar ahí posesionado literalmente por un demonio y ser un endemoniado más, un gadareno más? Y todo porque has menospreciado las oportunidades de Dios. Porque has menospreciado a Jesús y su grande salvación que Él te ofrece. Y con su grande salvación, esa relación personal de amistad íntima que Jesús quiere tener contigo. Cuidado, cuidado, cuidado. No sea que termines como Judas. No sea que termines como Judas. ¿Por qué Judas habría de terminar así y tú no? Si están siguiendo el mismo camino, pregúntate, ¿por qué Judas habría de terminar así y tú no? Si están menospreciando a Jesús, ¿por qué Judas habría de terminar así y tú no? Si ambos están menospreciando esa preciosa relación personal que Cristo les ofrece en esta vida y en la vida eterna. Dios no hace acepción de personas. Como se endureció el corazón de Judas, se va a endurecer el tuyo. Y como Judas fue hijo de perdición, tú también serás hijo o hija de perdición si sigues los pasos de Judas. Judas pudo haber entregado al maestro. Judas pudo haber entregado al maestro y con esto o con este acto cumplirse las profecías. Y que Cristo muriese en la cruz por nosotros. Pero después de eso, Judas pudo haberse arrepentido, como lo hizo Pedro cuando lo negó 3 veces. Pero ¿por qué Judas no lo hizo? ¿Ustedes creen que si después de que Judas entregó al maestro por 30 monedas de plata porque amó sus pecados, ustedes creen que Judas si se hubiera arrepentido y hubiera suplicado perdón, Dios no le hubiera perdonado? Claro. Oiga, perdonó a Pedro que sí realmente se arrepintió. Perdonó a Pedro y lo que Pedro hizo no es menos grave comparado con lo que hizo Judas. El pecado de Pedro de negarlo es igual que el pecado de Judas de entregarlo. Y así como Pedro necesitaba arrepentirse, Judas también necesitaba arrepentirse. Y así como Pedro fue perdonado, también Judas hubiera sido perdonado. ¿Cuál es la diferencia? Ya Judas había sido el instrumento para entregar a Cristo. Ya Cristo había muerto. Ya la profecía se había cumplido, ya el Salvador había muerto por nosotros. Pero Judas, si se hubiera arrepentido de todo corazón, hubiera alcanzado el perdón. Pero ¿por qué no se arrepintió? Porque su corazón se fue endureciendo más y más y más. Como tu corazón se está endureciendo más y más y más. Cuidado, no digas mañana, no digas no estoy preparado, no digas eso. No menosprecies las oportunidades que Dios te da. Si Dios está hablando a tu vida, si Dios te ha mostrado tus pecados, si Dios te ha mostrado la consecuencia de tus pecados, si Dios ha traído a tu vida luz, no la menosprecies.
No la menosprecies por el deleite temporal de un pecado. No menosprecies a Dios por un pecado. No menosprecies esa relación íntima que Dios te ofrece a través de esa grande salvación por un pecado o varios pecados. No lo hagas, por favor. No lo hagas, te lo ruego. No lo hagas. No lo hagas, te lo advierto. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que tú vas a decir, ok, Señor, ahora sí, pero va a ser demasiado tarde. Pedro lo hizo, pero Judas no, porque para Judas fue demasiado tarde. Había llegado demasiado lejos, como muchos aquí están a punto ya de llegar demasiado lejos. Usted me dirá, oiga pastor, pero usted no ha leído en la Biblia y en el Evangelio según San Mateo que dice que Judas arrepentido devolvió las 30 monedas de plata. Sí, pero la palabra ahí arrepentido no es la palabra griega metanoeo, que habla de un arrepentimiento, de un cambio de manera de pensar, que te lleva a un cambio de manera de vivir. No es la palabra, no es la palabra en griego para esa conversión. O para ese arrepentimiento de la conversión. No, la palabra en griego ahí para arrepentido es metamelomai. Es metamelomai, no es metanoeo. ¿Y qué quiere decir metamelomai? ¿Hay alguna diferencia? Claro, metamelomai es remordimiento. Metanoeo es arrepentimiento. Lo que Judas tuvo fue un remordimiento, no un arrepentimiento. Por eso no fue perdonado. Y Pedro sí. Querida persona que hoy estás aquí, que no te conviertes, que asistes reunión tras reunión y dicen, sí, es cierto, es palabra de Dios y Dios te habla claramente a tu vida y te muestra tu condición y te llama al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús para ser salvo. Querida persona que estás aquí y no te has convertido a Dios en arrepentimiento y fe. Me da terror que cuando tú decidas hacerlo, después de haber menospreciado tanto tiempo a Dios, ya no puedas tener un metanoeo o metanoia. Ya no puedas tener un arrepentimiento que es para salvación, sino que lo único a lo que llegues es un remordimiento por lo que has hecho. Porque te estás viendo a ti mismo o a ti misma y las consecuencias de tu pecado o de tus pecados, pero no estás viendo a Dios y a tu prójimo y lo que hiciste contra Dios y tu prójimo. Quiera Dios que pienses, quiera Dios que medites, quiera Dios que te examines realmente, que te examines honestamente y de una vez por todas hagas lo que Judas no hizo, poner un alto y venir a Cristo y decirle, yo soy como Judas, yo soy esa que ha amado más el pecado que a ti. Yo soy esa que ha menospreciado esa grande salvación que tú me has estado ofreciendo y que ha menospreciado esa relación personal contigo de amistad íntima que tú me has estado ofreciendo junto con la salvación. Pero ya se acabó, ya no más, por amor a ti Dios, por amor a ti, oh Dios, por amor a mi prójimo. Ya no más, ya se acabó esa vida de egoísmo, esa vida de maldad, esa vida de pecado, esa vida de rebeldía, de menosprecio. Ya se acabó. A partir de hoy pongo un alto y ayúdame a perseverar en ello. Ayúdame a guardarme de la tentación. Ayúdame a velar y a orar para no caer en tentación. Pero de manera inmediata, como acto seguido, decirle a Dios, Señor, pero también quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón porque he pecado con el pecado más grande que hay, no amarte a ti. Sí, es cierto, en mi vida hay muchos pecados, pero el más grande de todos, no amarte a ti, menospreciarte a ti, por amarme a mí mismo, a mí misma. Quiera Dios que hayan personas en este lugar que realmente mediten, que realmente hagan un alto en su vida, que realmente vengan a Cristo para ser salvos, para ser salvas, para huir de la ira venidera. Con un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe en Cristo Jesús, no con un remordimiento como Judas, porque eso no sirve. Quiera Dios que los que ya están muertos en vida por causa de sus pecados mediten y aprendan de la vida y de las obras de Judas, que no es más que el fiel reflejo de sus vidas y de sus obras. Y pongan un alto y se conviertan a Dios en arrepentimiento y fe, ahora,
que hay oportunidad. Ahora que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ahora que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ahora que aún es tiempo de salvación. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.